Bienvenidos a Ideas para Comentar TJ. Aquí compartimos ideas bíblicas para ayudarnos a comentar en la reunión. No son respuestas para copiar, sino ideas que podemos expresar con nuestras propias palabras. Esperamos que este contenido nos ayude a participar con más confianza. Pregunta 1, 2. ¿En qué situación difícil están Eliú y los tres conocidos de Job? Comentario 1. Nosotros vemos que la situación es muy difícil porque Job lo ha perdido todo y está devastado física y emocionalmente. Elifaz, Bildad y Zofar llegan con la intención de consolarlo, pero no saben cómo hacerlo, y Eliú observa todo en medio de un ambiente de dolor y confusión. Job necesita apoyo urgente, y ellos deben decidir cómo actuar. Comentario 2. Además, nosotros notamos que el silencio de 7 días refleja lo impactante de la situación. El sufrimiento de Job es tan profundo que llega a maldecir el día de su nacimiento. Esto coloca a sus amigos y a Eliú ante un reto: hablar con cuidado y compasión, sin entender del todo por qué Jehová permitió esa prueba. Comentario 3. También podemos decir que la dificultad está en demostrar qué clase de amigos son en un momento crítico. No basta con estar presentes, se necesitan empatía y palabras acertadas. Nosotros aprendemos que acompañar a alguien que sufre intensamente pone a prueba nuestra manera de reflejar el amor y la sabiduría de Jehová. Pregunta 3. ¿Qué vamos a ver en este artículo? Comentario 1. Nosotros vamos a analizar qué enseñanzas prácticas nos deja el relato de Job cuando tenemos que aconsejar a otros. Veremos que no todo lo que se dijo fue correcto, ya que algunos comentarios de los tres conocidos de Job reflejan un mal ejemplo, mientras que las palabras de Eliú sí contaron con la aprobación de Jehová. Comentario 2. Además, nosotros veremos primero qué errores cometieron Elifaz, Bildad y Zofar al aconsejar. Y luego qué hizo bien Eliú. Así aprenderemos cómo este relato benefició a los israelitas y cómo también puede ayudarnos hoy a dar consejos que reflejen la manera de pensar y actuar de Jehová. Pregunta 4. ¿Por qué los tres conocidos de Job no consiguieron consolarlo? Comentario 1. Nosotros entendemos que no lograron consolar a Job porque sacaron conclusiones precipitadas. Dieron por hecho que Jehová lo estaba castigando por algún pecado, sin conocer toda la situación. En lugar de escuchar y mostrar empatía, hablaron desde sus propias suposiciones, lo que solo aumentó el dolor de Job. Comentario 2. Además, nosotros vemos que su manera de hablar fue insensible y hasta hiriente. Aunque usaron palabras que sonaban correctas, muchas estaban vacías y cargadas de superioridad y juicio. En vez de fortalecer la fe de Job, su tono prepotente y condenatorio demostró que su objetivo no era consolarlo, sino probar que él estaba equivocado. Pregunta 5. ¿Qué consiguieron Elifaz, Bildad y Zofar con sus consejos? Comentario 1. Nosotros vemos que, lejos de ayudar, sus consejos hicieron que Job se sintiera aún más aplastado. En vez de aliviar su dolor, lo empujaron a defenderse y a perder el equilibrio emocional, hasta el punto de decir cosas fuera de lugar. Esto demuestra que un consejo mal dado puede empeorar una situación ya muy difícil. Comentario 2. Además, nosotros aprendemos que al no reflejar el punto de vista de Jehová ni mostrar compasión, terminaron sirviendo sin darse cuenta a los intereses de Satanás. Este relato benefició a los israelitas al advertirles sobre el peligro de aconsejar sin amor, y hoy nos ayuda a recordar que nuestros consejos deben fortalecer la fe y no herir a quien sufre. Pregunta 6. ¿Qué es posible que aprendieran los ancianos de Israel del mal ejemplo de Elifaz, Bildad y Zofar? Comentario 1. Nosotros vemos que los ancianos de Israel podían aprender del mal ejemplo de estos tres hombres la importancia de escuchar con atención antes de aconsejar. Elifaz, Bildad y Zofar hablaron sin investigar bien los hechos,
y eso les enseñaba a los ancianos que no debían sacar conclusiones apresuradas, sino juzgar con cuidado y de acuerdo con las normas justas de Jehová. Comentario 2. Además, nosotros aprendemos que los ancianos debían tratar a las personas con bondad y empatía. El relato de Job les mostraba que hablar con dureza o superioridad puede cerrar el corazón del que sufre. En cambio, cuando se aconseja con respeto y compasión, se crea un ambiente donde la persona se siente segura para abrirse y recibir ayuda espiritual. Pregunta 7. Además de los ancianos, ¿quiénes en Israel podían aconsejar a otros, y qué podrían aprender del relato de Job? Comentario 1. Nosotros entendemos que no solo los ancianos podían aconsejar, sino también cualquier israelita que quisiera ayudar a otro a acercarse más a Jehová. Amigos, familiares y hermanos en la fe tenían ese privilegio, y el relato de Job les enseñaba que un consejo solo es útil si nace del amor y del deseo sincero de ayudar, como dice Proverbios 27:9. Comentario 2. Además, nosotros aprendemos que el mal ejemplo de Elifaz, Bildad y Zofar advertía a todos sobre qué evitar al aconsejar. Los israelitas podían ver que palabras duras, juicios apresurados o falta de empatía no fortalecen, sino que hieren. Así, el relato de Job los ayudaba a aprender no solo qué decir, sino también cómo decirlo. Pregunta 8. ¿Qué errores debemos evitar al dar un consejo? Comentario 1. Nosotros aprendemos que, al dar un consejo, debemos evitar sacar conclusiones apresuradas sin conocer todos los hechos. También es esencial basarnos en la palabra de Dios y no en nuestras propias opiniones o experiencias. El ejemplo de los amigos de Job nos muestra que incluso ideas que parecen lógicas pueden causar daño si no reflejan el punto de vista de Jehová. Comentario 2. Además, nosotros vemos la importancia de cuidar el tono con el que hablamos. Un consejo con palabras duras o críticas puede herir profundamente, aunque contenga algo de verdad. Este relato nos recuerda que nunca debemos presentar a Jehová como alguien frío o irrazonable, sino reflejar su amor y comprensión al ayudar a nuestros hermanos. Pregunta 9. ¿Por qué seguía Job necesitando ayuda, y cómo se la dio Jehová? Comentario 1. Nosotros vemos que Job seguía necesitando ayuda porque el largo debate lo dejó aún más desanimado y agotado emocionalmente. Las discusiones, cargadas de enojo y frustración, no le dieron el consuelo ni la corrección que necesitaba. Por eso Jehová, en su amor, decidió ayudarlo utilizando a Eliú para darle el consejo adecuado en el momento oportuno. Comentario 2. Además, nosotros aprendemos que Eliú mostró humildad y respeto al esperar antes de hablar. Aunque era joven, escuchó con paciencia y solo intervino cuando fue necesario. Esto nos enseña que Jehová puede usar a cualquier siervo dispuesto, sin importar la edad, siempre que hable con discernimiento y con el deseo sincero de ayudar. Pregunta 10. ¿Qué hizo Eliú antes de aconsejar a Job? Comentario 1. Nosotros vemos que, antes de aconsejar, Eliú controló sus emociones y se esforzó por calmar el ambiente. Aunque al principio estaba muy enojado, decidió hablar con bondad y respeto, dejando claro que no se consideraba superior a Job, sino su igual delante de Dios. Comentario 2. Además, nosotros aprendemos que Eliú escuchó con mucha atención antes de hablar. Al resumir las ideas de Job, demostró que lo había comprendido y que valoraba lo que había expresado. Esto preparó el corazón de Job para recibir el consejo y nos enseña la importancia de escuchar bien antes de aconsejar. Pregunta 11. ¿Cómo aconsejó Eliú a Job? Comentario 1. Nosotros vemos que Eliú aconsejó a Job con mucho respeto y consideración. Al llamarlo por su nombre y darle la oportunidad de responder, evitó humillarlo y creó un ambiente de confianza.
Esto permitió que el consejo no se sintiera como un ataque, sino como una ayuda sincera. Comentario 2. Además, nosotros aprendemos que Eliú corrigió con equilibrio, recordándole a Job las cualidades de Jehová de manera amorosa. Sus palabras prepararon el corazón de Job para aceptar más corrección directamente de Jehová. Así, tanto los israelitas como nosotros hoy podemos aprender a aconsejar con respeto, paciencia y un enfoque que fortalezca la fe. Pregunta 12. ¿Cómo utilizó Jehová a los profetas para ayudar a su pueblo? ¿Y qué podrían aprender los israelitas del buen ejemplo de Eliú? Comentario 1. Nosotros vemos que Jehová utilizó a los profetas para guiar, enseñar y corregir a su pueblo en momentos clave de su historia. A veces los usó siendo jóvenes o en situaciones difíciles, demostrando que Él puede dar sabiduría y autoridad a quien elija para ayudar espiritualmente a otros. Comentario 2. Además, nosotros aprendemos del buen ejemplo de Eliú que la corrección debe darse con respeto, humildad y amor. Los israelitas podían entender que no se trataba solo de transmitir un mensaje de Jehová, sino de cómo hacerlo, de una manera que fortaleciera la fe y ayudara al corazón a aceptar la guía divina. Pregunta 13. ¿Cómo podemos imitar el ejemplo de Eliú al animar a nuestros hermanos? Comentario 1. Nosotros podemos imitar el ejemplo de Eliú cuando animamos a nuestros hermanos usando la Biblia como base y hablando con palabras que edifiquen. Así como él lo hizo, no se trata solo de decir lo correcto, sino de hacerlo de una manera que consuele y fortalezca la fe. Comentario 2. Además, nosotros aprendemos que es fundamental hablar con cariño y paciencia, especialmente cuando alguien está pasando por momentos difíciles. Siguiendo el ejemplo de Eliú, mostramos comprensión y respeto, ayudando a que nuestros hermanos se sientan apoyados y animados, no juzgados. Pregunta 14-15. ¿Cómo puede un anciano imitar a Eliú? Comentario 1. Nosotros vemos que un anciano imita a Eliú cuando primero se esfuerza por comprender lo que la persona está sintiendo. En lugar de corregir de inmediato, hace preguntas y escucha con atención, buscando las verdaderas causas del desánimo. Esto demuestra empatía y respeto por los sentimientos del hermano o la hermana. Comentario 2. Además, nosotros aprendemos que es importante resaltar lo positivo antes de dar cualquier consejo. Al reconocer los esfuerzos que la hermana hace, aunque esté deprimida, el anciano la anima y la ayuda a ver que Jehová valora su fidelidad. Esto prepara su corazón para recibir ánimo y orientación. Comentario 3. Por último, nosotros vemos que el anciano imita a Eliú cuando usa la Biblia en el momento adecuado y con cariño. Después de entender bien la situación, puede ayudarla a convencerse de que Jehová la ama y no la ha abandonado. Así, el consejo no solo corrige, sino que reconforta y fortalece la fe. Pregunta 16. ¿Qué debemos hacer para seguir aprendiendo del libro de Job? Comentario 1. Nosotros aprendemos que para seguir beneficiándonos del libro de Job es necesario repasarlo y meditar en sus lecciones. No solo nos ayuda a entender el sufrimiento, sino también a aprender cómo reaccionar y aconsejar mejor cuando otros pasan por pruebas. Comentario 2. Además, nosotros vemos que volver a leer el libro de Job nos prepara para futuras situaciones en las que tengamos que animar a alguien. Al tener presentes el mal ejemplo de los tres conocidos y el buen ejemplo de Eliú, podremos dar consejos más amorosos y acertados, comprobando que este relato sigue siendo muy valioso hoy. ¿Qué responderías? ¿Qué cosas que hicieron Elifaz, Bildad y Zofar debemos evitar al dar un consejo? Respuesta. Nosotros debemos evitar los mismos errores de Elifaz, Bildad y Zofar. Hablar sin conocer todos los hechos, basarnos en opiniones personales y usar un tono duro o condenatorio.
Su ejemplo nos enseña que incluso palabras que suenan correctas pueden causar mucho daño si no reflejan compasión ni el punto de vista de Jehová. ¿Cómo podemos imitar a Eliú al dar un consejo? Respuesta. Nosotros podemos imitar a Eliú escuchando con paciencia, controlando nuestras emociones y hablando con profundo respeto. Al usar la Biblia con cariño y equilibrio, ayudamos a que el consejo fortalezca la fe, consuele el corazón y prepare a la persona para aceptar la guía de Jehová. ¿Qué debemos hacer para seguir aprendiendo del libro de Job? Respuesta. Nosotros debemos seguir aprendiendo del libro de Job leyéndolo con regularidad y reflexionando en sus enseñanzas. Al hacerlo, grabamos en nuestra mente qué evitar y qué imitar, y así estaremos mejor preparados para aguantar pruebas y para dar consejos sabios, amorosos y oportunos. Gracias por acompañarnos, hermanos. Que estas ideas nos ayuden a comentar con confianza.